¿Qué nos indica acá? Por favor. Recordemos que, para centrarnos en el tema, nosotros, ¿qué estudiamos? También ustedes lo saben. Cuando hablamos de carbohidratos, nos vamos a referir a la glucosa. Esta glucosa, cuando está dentro de la célula, inicia el proceso de la glucólisis para formar piruvato. Este piruvato va a tener que entrar en una organela. La organela se llama mitocondria. Piruvato ingresa, tenemos aquí al piruvato dentro de la mitocondria. Este piruvato sigue su proceso de oxidación para formar acetilcoenzima y este acetilcoenzima inicia el conocido ciclo de Krebs. Para que se inicie el ciclo de Krebs, el acetilcoenzima tendrá que unirse con el oxalacetato para formar nuestra primera molécula, que se llama citrato. Acá tenemos nosotros tanto la membrana externa como la membrana interna. Para hablar nosotros de oxidación de un ácido graso, la oxidación de un ácido graso necesariamente se lleva acá, dentro de la mitocondria. Para esto ha tenido que funcionar las lipoproteínas, que ustedes ya hicieron su trabajito la semana pasada referente al HDL, al LDL, al VDL, al IDL y naturalmente a los kilometrones. En general, las lipoproteínas tienen como objetivo depositar ácidos grasos dentro de las células, por ejemplo, la célula muscular, que podríamos representar que es esta. Para que este depósito se genere, es necesario la participación de una enzima a nivel de la membrana celular. ¿Cómo se llama esta enzima? Lo han hecho en su trabajo, se supone que ahí lo han considerado. Cuando llega la lipoproteína y la lipoproteína necesita dejar esos lípidos, ya sea un ácido graso, un éster de colesterol, o lípido, etc., dentro de la célula, llega como una lipoproteína madura, kilomicrón maduro, HDL maduro, VDL maduro, etc. Participa una enzima que se llama lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa degrada, vamos a ponerlo entre comillas, o ingiere, también este término, a la lipoproteína y lo transforma de por ejemplo, un kilomicrón maduro a un kilomicrón remanente. ¿Por qué sucede esto? Porque los lípidos que tiene este kilomicrón han sido tomados y depositados dentro de la célula. Uno de ellos son los ácidos grasos. Recordemos también que los ácidos grasos pueden ser saturados o pueden ser insaturados. ¿Cuál es la característica de los saturados? Enlaces simples. ¿Cuál es la característica de los insaturados? Enlaces dobles. Ahora, uno de los representantes más clásicos para un ácido graso saturado es el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos. No es el único. Existe el ácido oleico, existe el ácido caproico, el ácido esteárico, lignocérico y etc. Entonces van desde los 12 carbonos hasta, incluso menos, desde los 8 carbonos hasta los 24 carbonos. Cada uno teniendo un nombre en particular. Entonces este ácido graso llega acá. Pero este ácido graso, para que cumpla este proceso que nosotros conocemos como beta oxidación, es necesario que atraviese membrana externa y membrana interna mitocondrial. Recordemos que la membrana externa es una membrana sumamente permeable, va a permitir el paso de cualquier tipo de molécula, mientras que la membrana interna, su permeabilidad es mucho más selectiva, mucho más especial. Necesariamente para que pase una molécula se necesita transportadores específicos, transportadores especiales. Por eso es que este ácido graso, para que pueda entrar ácido graso, para que pueda entrar dentro de la mitocondria, necesita un transportador. Y a este transportador nosotros lo llamamos carnitina. En conjunto participan ahí una serie de enzimas. Por eso el proceso lo llamamos mecanismo de la carnitina. ¿De acuerdo? Es el mecanismo de la carnitina, que tiene como objetivo hacer que ese ácido graso libre
puede ingresar dentro de la mitocondria. Naturalmente va a ingresar en su forma activada. Por eso es que lo vamos a colocar como ácido. Por ejemplo, palmitoil coenzima A. Si este de acá es el ácido palmítico, que significa que es un ácido graso de 16 carbonos, aquí va a pasar con el nombre de palmitoil coenzima A. Es un ácido graso activo. ¿De acuerdo? Y esta es la forma activa del ácido graso. ¿Quién generó esa forma activa? El mecanismo de la carnitina. Si este mecanismo o esta carnitina no existiera o tuviéramos deficiencia de esta enzima, naturalmente este ácido graso va a ser imposible que pueda ingresar. En este primer proceso, hasta acá, para que se pueda formar esta forma activa del ácido graso, se produce un consumo de ATP, ¿correcto? Acá lo estoy explicando de manera muy general. Ingresa ATP y me va a salir AMP. Como consecuencia, ¿cuántos grupos fosfatos estaré gastando, señores? Dos grupos fosfatos. Entonces, debo de entender, y si lo traduzco de manera energética, en esta primera reacción, para activar mi ácido graso, estoy gastando 2 ATPs, ¿correcto? Una vez que yo tengo este palmitoil coenzima o este ácido graso, se inicia el proceso de la beta-oxidación. Acá se inicia un proceso conocido como beta-oxidación. ¿Correcto? Entonces, en este proceso de la beta-oxidación, recordemos que este tiene 16 carbonos. 16 carbonos. En este proceso de la beta-oxidación, para que se degrade totalmente este ácido graso, se va a llevar a cabo varios ciclos o varios procesos, ¿correcto? Al final de cada ciclo, lo que va a ocurrir es que este ácido graso va a liberar 2 carbonos. Y como libera 2, me queda un ácido graso ahora de 14 carbonos. Estos 14 carbonos nuevamente vuelven a iniciar mi ciclo. Significa que inicia otra vez el proceso de la beta-oxidación y en el segundo ciclo vuelve a liberar 2 carbonos y me quedo otra vez con 12 carbonos. Y iniciamos otra vez el ciclo. Y así se vuelve a repetir hasta que en el último proceso yo genero 2 carbonos y naturalmente me van a quedar también 2 carbonos. Cada uno de estos 2 carbonos o estos 2 carbonos representa la formación ¿de quién? Del acetilcoenzima. Ahora, ¿en qué momento en mi organismo se va a llevar a cabo este proceso de la beta-oxidación? ¿En qué momento? Naturalmente se lleva cuando estamos en un proceso de ayuno prolongado, superamos las 18 horas. Recordemos que en las primeras 18 horas, el ayuno, quien se degrada es una molécula llamada glucógeno. El glucógeno se almacena a nivel hepático, se almacena a nivel muscular. ¿Quién favorece a esta degradación? Si estamos en un proceso de ayuno, desde nuestro páncreas se va a liberar una hormona llamada glucagón. Pero si yo adicionalmente, si estoy llevando a cabo un proceso de ayuno y soy un atleta, o ustedes son los atletas, estaríamos producto del ejercicio favoreciendo la síntesis de otra hormona. Y esta hormona se llama adrenalina. ¿Dónde se sintetiza la adrenalina? Glándulas suprarrenales. Naturalmente esta adrenalina también va a favorecer la degradación del glucógeno, pero también a la vez, si yo genero un proceso de ayuno mucho más prolongado, voy a producir este proceso de la beta-oxidación. Recuerden que la oxidación de un ácido graso es mucho más difícil que se dé que otro proceso de oxidación.
Ahora, energéticamente, cuando se oxida una molécula de un ácido graso, me va a producir más energía que cuando se oxida una molécula de glucosa. Recordemos que la glucosa, cuando se oxida, ¿cuántos ATP genera? 32, considerando que estoy calculando ese dato con un NAT igual a 2.5 y con un FAT igual a 1.5. Ahora, ¿qué me dice acá? Aun cuando los ácidos grasos se oxidan hasta acetilcoenzima, ya observamos ahí, se sintetizan a partir de esta última. Miren, ya verifiqué cómo se lleva a cabo este proceso de oxidación. Sin embargo, la síntesis de ácido graso se da a cabo acá, a nivel del citosol. ¿Qué necesito yo? Acetilcoenzima. Pero el acetilcoenzima solo y solo se sintetiza a nivel de la mitocondria. Por eso es que es necesario que la célula genere un mecanismo de transporte de acetilcoenzima desde la matriz hacia el citosol. Por eso también es importante que en nuestro organismo esté presente el oxalacetato, para que este oxalacetato se una con el acetilcoenzima, forme citrato, y este citrato, que sí tiene un transportador específico aquí en la membrana interna mitocondrial, permita su salida. El transportador específico es un transportador tricarboxílico. Sale el citrato. Una vez que el citrato está acá, este citrato se degradará en dos moléculas. Por un lado vamos a formar acetilcoenzima, y por otro lado voy a formar oxalacetato, enzima responsable citrato liasa. Este oxalacetato tendrá un transportador específico que favorece que ingrese este oxalacetato dentro de la mitocondria. Naturalmente, si ingresa, formará parte del ciclo de Krebs. Y este acetilcoenzima es la fuente de carbonos para que se inicie la síntesis de ácido graso. Recuerden que en la síntesis de ácido graso participa un complejo multienzimático, que es un dímero. Cada monómero tiene 7 enzimas. La primera reacción en este proceso de síntesis es que esta molécula, que tiene 2 carbonos, se pueda transformar en una molécula que tiene 3 carbonos. Pasamos de formar acetilcoenzima para formar malonilcoenzima. Y con estas dos se inicia el proceso de síntesis de ácidos grasos. La necesidad de la célula va a favorecer o va a requerir un determinado ácido graso. Por ejemplo, una glándula mamaria naturalmente buscará la síntesis, sobre todo cuando está en época de lactación, favorecerá la síntesis de los ácidos grasos de cadena corta, entre 8 hasta 12 e inclusive 14 carbonos, porque son la fuente de ácidos grasos para la leche materna. Ahora, bueno, aquí se lleva a cabo el proceso de síntesis para sintetizar un ácido graso. Entonces, esto es importante. También recordemos que si yo aumento mi consumo en carbohidratos, observen, y genero un exceso de este consumo, parte de ese exceso va a ser almacenado en forma de glucógeno. Pero si todavía tengo más exceso de carbohidratos en consumo, el exceso me va a formar o me va a sintetizar ácidos grasos, los cuales se van a almacenar principalmente a nivel de las células, en zonas específicas de nuestro organismo, ¿no? Que ustedes ya harto conocen. Muy bien, continuamos acá. La oxidación de un ácido graso no es la reversión de su biosíntesis, sino que es un proceso por completo diferente, que tiene lugar en un compartimento separado de la célula. La separación entre la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias, que ya lo vimos ahí, y la biosíntesis en el citosol permite que cada proceso se controle de manera individual y se integre con el requerimiento del organismo o de las células. Cada paso
en la oxidación de ácido graso incluyen derivados de acetilcoenzima, como lo hemos visto ahí. Ojo, si formamos acetilcoenzima, naturalmente en el ciclo de Krebs voy a sintetizar o voy a generar tanto NAD como FAD. Y ambos son utilizados para generar ATP. Es un proceso aerobio y requiere presencia de oxígeno. El incremento de la oxidación aumentada de ácidos grasos es una característica de inanición y de la diabetes mellitus. ¿Por qué? ¿Por qué de la diabetes? ¿Por qué creen que habrá aumento de la oxidación o degradación de ácido graso? Ustedes habrán visto, hay diabéticos que son gorditos, bien gorditos. Y si no se controlan la diabetes de un momento a otro, a ese gordito, luego lo ves flaquito. Generó cetoacidosis también, recuerden. ¿Pero por qué? Recuerden que en el proceso diabético, el organismo, a pesar de que existe glucosa a nivel sanguíneo, el organismo no la detecta. Y como consecuencia, cada una de nuestras células está, entre comillas, en escasez de energía, en escasez de glucosa. Consume primero el glucógeno que está presente. Luego, ¿qué va a ocurrir? Como ya no tiene glucosa aparentemente, comienza a generar un proceso de oxidación excesiva. Y esta oxidación muchas veces también genera cuerpos cetónicos. No es que muchas veces, casi siempre. Los cuerpos cetónicos son ácidos y cuando se produce en exceso durante periodos prolongados como la diabetes, dan por resultado cetoacidosis. El diabético tiene un aroma a manzana por la generación de estos cuerpos cetónicos acetoacetato. Recuerden que los cuerpos cetónicos son volátiles, principalmente el acetoacetato. Y naturalmente este proceso es mortal cuando no se controla. Dado que la gluconeogénesis, ¿qué es una gluconeogénesis? Síntesis de glucosa a partir de elementos no carbohidratos. Ejemplo, el ácido láctico, por ejemplo. Depende de la oxidación de ácidos grasos. Cualquier deterioro de dicha oxidación da pie a hipoglucemia. Esto ocurre en diversos estados de deficiencia de carnitina, lo que estábamos hablando hace rato, o deficiencias de enzimas especiales en la oxidación de ácidos grasos, como por ejemplo la carnitina valitoil transferasa. Ya vamos a ver de qué manera actúa. O la inhibición de la oxidación de los ácidos grasos por veneno, ejemplo hipoglicina. Tenemos ahí venenos o inhibidores de este proceso. La oxidación de los ácidos grasos ocurre a nivel mitocondrial. Los ácidos grasos libres, también denominados ácidos grasos no esterificados, son ácidos grasos que se encuentran en el estado no esterificado, es decir, se encuentran totalmente libres, no están formando ningún triglicérido, etc. En el plasma, los ácidos grasos de cadena más larga se combinan con la albúmina. La albúmina, recuerden que es el barquito que favorece el transporte de muchas moléculas a nivel sanguíneo. Uno de estas moléculas son los medicamentos. Cuando un medicamento ingresa a tu organismo, ¿quién lo va a transportar? La albúmina, es uno de los barquitos que hay. ¿Y por qué es necesario que lo transporte? Porque si el fármaco se encuentra libre, nadando en la sangre, es susceptible de rápidamente sufrir un proceso de metabolismo, es decir, hacerse más polar para poderse eliminar de tu cuerpo. Pero mientras que esté subido en ese barquito, en la albúmina, está protegido. Recuerden que si ustedes revisan la farmacocinética de los medicamentos, hay medicamentos que tienen una unión a proteínas plasmáticas muy baja, pero hay otros medicamentos que tienen una unión a proteínas plasmáticas muy alta. Ahora, pero esta unión con proteínas plasmáticas está relacionada con su tiempo de vida media del medicamento. Dicho de otra manera, por ejemplo, todos nosotros conocemos a la amoxicilina. La amoxicilina, para hacer un ejemplo bastante sencillo, bastante simple, la amoxicilina se administra a un paciente 500 miligramos cada 8 horas o 3 veces por día por como mínimo 7 días. Mientras que la acitromicina, que también es un antibiótico de 500 miligramos
se administra al paciente una vez por día, también por 7 días. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué algunos medicamentos tengo que tener una mayor frecuencia en su posología que otros que su frecuencia o su posología es mucho menor esta frecuencia? Uno de los problemas que tenemos o que se tiene para la generación de resistencias bacterianas es el tema de la posología, porque el paciente no la cumple y busca un tratamiento lo más simple y sencillo posible para que no se olvide o simplemente no lo cumple. Entonces la pregunta es, ¿por qué la amoxicilina se debe aplicar 3 veces al día o debe administrarse y la citromicina solo una vez al día? Por sus receptores. ¿Fuerte? Sería por sus receptores, si actúa más rápido sería porque sus receptores son ionotrópicos. No, o sea, cuando... La relación, una de las razones es este tema de la albúmina. A ver, quiero que lo entiendan así, de una manera más simple. Cuando ustedes lleven el curso de farmacología lo van a hacer mucho más, con más amplitud, de una manera bastante simple. Yo les decía que la albúmina, una de sus funciones es proteger al medicamento. Entonces, la amoxicilina, su porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, es decir, a la albúmina, es pequeño. Más o menos es el 20 y tantos %, mientras que la citromicina casi es un 90%. ¿Qué implica esto? Que cuando un medicamento se une a la proteína plasmática, la albúmina, se encuentra unido, por eso hablamos de fármaco ligado, ese medicamento no puede ser metabolizado por el organismo. Está protegido. Ojo, pero no quiere decir que siempre va a permanecer así. Cada tanto tiempo, esa albúmina deja libre o deja que el medicamento salte del barro a la sangre. ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad de que el fármaco esté libre? Ejerce efecto terapéutico y también sea susceptible de ser metabolizable. ¿Qué significa que se metabolice? Que un fármaco activo pasa a formarse un fármaco inactivo, en muchos casos, porque hay excepciones. ¿Qué significa? Que es un fármaco altamente, generamos una molécula altamente polar. ¿Para qué? Para que pueda ser excretado a través de la orina, recuerden que es la principal vía de excreción, a través de las heces, dependiendo del fármaco también a través de la leche, a través de la respiración, a través del sudor y etc. Entonces, si yo mantengo a mi fármaco en elevadas concentraciones en albúmina, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a tomar más tiempo en que éste se pueda liberar y como consecuencia el efecto terapéutico se extiende por más tiempo. Por eso lo administro una vez al día. Pero si el fármaco, la mayoría de este fármaco ya se encuentra libre, naturalmente va a ejercer el efecto terapéutico, pero también va a ser más rápido de metabolizarse. Entonces, como consecuencia, para mantener ese efecto terapéutico o mínimo, debo de administrar o tener una mayor frecuencia de administración del medicamento. Ojo, esta es una de las condiciones, existen otras, como les mencioné, no solamente es esta la razón, existen otras. Entonces ahí vemos nosotros que para los ácidos grasos también se combinan con la albúmina y en la célula están fijados en proteínas de unión a ácido graso. Así que de hecho, nunca son en realidad ácidos grasos libres. Los ácidos grasos de cadena más corta son más hidrosolubles y existen como ácidos no ionizados o como aniones de ácidos grasos. Activación de los ácidos grasos. ¿Cómo se activa? Al inicio en el esquema que hicimos allá, yo les mencioné, mira, tenemos un ácido graso libre. Este necesita ingresar dentro de la mitocondria. Y para que pueda ingresar, necesito yo un mecanismo en específico. Hablamos nosotros del mecanismo de la cadena. Y para que esto suceda, necesariamente observamos nosotros ahí que va a ver. Sí, está bien. Entonces, participa ahí el acetilcoenzima sintetasa. Ahí vemos una parte de la reacción. Voy a pasar acá.
donde vamos a ver el proceso completo o el mecanismo completo de la carnitina. Miren, acá yo tengo la mano. La primera enzima, aquí es acil-CoA sintetasa. Acil-CoA sintetasa. Acá yo tengo el ácido graso, ¿correcto? Acá está mi ácido graso. Este ácido graso se encuentra libre. El objetivo de esta enzima es formar acil-coenzima. Puede ser palmitoil-coenzima. Para que esto suceda, como mencionamos hace rato, hay gasto de energía. Si observamos, este ATP se transforma en AMP. Se utilizaron dos grupos fosfato. Como consecuencia mencionamos que se están utilizando dos ATPs, ¿correcto? Ahora, su objetivo de este acil-coenzima o palmitoil-coenzima, su objetivo es que este palmitoil-coenzima debe ingresar dentro de la mitocondria, atravesar membrana externa, atravesar membrana interna, pero la membrana externa, como observamos, es fácil de atravesar. Ya estamos en el espacio intermembranal. Este acil-coenzima quiere atravesar membrana interna, pero no va a poder. Necesita la participación, como ya mencionamos, de este mecanismo de la carnitina. Entonces, necesita hacer o disfrazarse. ¿Qué es lo que va a hacer? Tenemos acá la primera enzima, carnitina, palmitoil, transferasa 1, que se ubica a nivel de la membrana externa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a desplazar a la coenzima. Observen, sale la coenzima, se pone a un costadito y ingresa el disfraz. ¿Cómo se llama el disfraz? Carnitina. Ahora la molécula se llama acilcarnitina. Se llama acilcarnitina. Y luego esta acilcarnitina sí va a poder ingresar dentro de la mitocondria. Naturalmente necesitamos un transportador en específico. ¿Cómo se llama este transportador en específico? Carnitina, acilcarnitina, translocasa. Ahí lo tenemos. Permite el ingreso de la acilcarnitina. Ya cumplió el objetivo la carnitina de favorecer el ingreso del ácido graso. Este objetivo, como ya se cumplió y mi mitocondria necesita acilcoenzima, este disfraz tiene que liberarse. Por eso es que lo tenemos acá, esta acilcarnitina, y gracias a una enzima carnitina, palmitoil, transferasa 2, que lo tengo acá, lo que va a hacer es desplazar al disfraz, que lo tengo acá la carnitina, y reconstituir al ácido graso activo, acilcoenzima. Este acilcoenzima inicia la beta oxidación, como lo hemos mencionado allá, pero el disfraz o la carnitina se necesita nuevamente en ese espacio intermembranal. Y acá lo tengo, para otra vez iniciar. Mecanismo de la carnitina. En el examen les voy a pedir que hagan este esquema. Mira, te estoy dando la pregunta. Como para que saques 22, porque vas a poner, porque ustedes sacan 20. ¿Listo? Y entonces, nuevamente, las diapositivas les voy a pasar. Delegado, tienes que pedirlas nada más. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces este es el mecanismo de la carnitina. Una vez que este ácido graso activo se encuentra dentro de la mitocondria, iniciamos el proceso de la beta oxidación. Recuerden que la beta oxidación se lleva a cabo dentro de la matriz mitocondrial. Vamos acá. Miren, acá por favor les voy a solicitar que presten atención. Vamos a compartir con quien conteste 2 puntos. ¿En dónde? En el examen, ¿no? Ya, 2 puntos en el examen. Para quien conteste y para quien lo explique. ¿Ya? ¿De acuerdo? No solamente vas a contestarlo, sino también tienes que explicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a solicitar que presten atención porque en la explicación está la respuesta. Si eres atento, la vas a sacar rápido. ¿Listo? Vamos a empezar. Estén atentos, por favor. Miren, yo tengo acá lo que hemos hecho en el pizarra, pero acá estamos con mucho más detalle, ¿no? Ácido graso, ¿correcto? Ácido graso. ¿Qué necesito para que ingrese el ácido graso dentro de la mitocondria? Necesito que se active, ¿correcto? Por lo tanto, primera enzima que participa, ¿cómo se llama? Ahí está el nombre. Acil-CoA sintetasa. Gasto de energía, y aquí tengo el acilcoenzima.
el ácido graso totalmente activo. Pero para que pueda atravesar tanto membrana externa como membrana interna, necesito la participación de este mecanismo de la carnitina. Ahora, yo tengo al ácido graso acá totalmente activo. Ya estamos dentro de la mitocondria e inicio el primer proceso de la beta oxidación. Voy a cambiar de diapositiva. Solamente en esta diapositiva que vamos a presentar está esta parte, la parte inferior, porque la primera tenemos como objetivo explicar que se está activando el ácido graso para que ingrese el ácido graso dentro de la mitocondria. Vamos a cambiar y aquí lo tenemos a la beta oxidación. Yo ya tengo acá el ácido graso dentro de la mitocondria. En el ejemplo que estoy planteando es un ácido graso de 16 carbonos, ¿correcto? 16 carbonos. Entonces, si nosotros contamos, empezamos acá, carbono 1, carbono 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta completar los 16. Pero si yo le doy una numeración distinta, a partir del carbono 2 empiezo alfa, beta, gamma, épsilon y así sucesivamente. Recordemos que el proceso se llama beta oxidación, ¿correcto? Beta oxidación. Y beta oxidación se llama, y acá está marcadito, porque la ruptura del enlace al final del proceso, observe usted acá, se da justo a la altura del carbono beta. Por eso es que el proceso se llama beta oxidación. Primera enzima que participa en este proceso de la beta oxidación, acil-CoA deshidrogenasa. ¿Quién está ingresando? FAD, ¿correcto? Está ingresando FAD. Sale FAD reducido, es decir, con 2 protones. Observemos de dónde salen estos 2 hidrógenos. Carbono alfa, obsérvalo, ¿de acuerdo? Y el carbono beta, observa. Carbono alfa, SH2, y acá ya tenemos CH. Carbono beta, CH2, y acá tenemos CH, con un doble enlace. Estoy preparando al carbono beta para que se pueda romper. Siguiente reacción, enoil-CoA hidratasa. Ingresará una molécula de agua. Significa que se va a ingresar en 2 partes. Por un lado un OH y por otro lado un hidrógeno, ¿correcto? Entonces, dicho esto, observen dónde ingresa el OH, carbono beta. Y el carbono alfa recuperó su hidrógeno inicial. Entonces, pero ya nuevamente estoy preparando a mi carbono beta para que en ese enlace se produzca la ruptura. Luego viene otra deshidrogenasa, beta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. En este caso va a participar un NAD. En el primero fue un FAD. Entonces, aquí este NAD ingresa como NAD oxidado para salir NAD reducido. Observa al carbono beta, es decir, a este carbono. Se van a extraer de ese carbono 2 hidrógenos, formando ese carbono o generando un carbono carbonilo, un CO, un carbono cetónico. Perfecto. Ahora recordemos lo siguiente, que tanto este FAD y este NAD, cuando ingresan a la cadena respiratoria, porque van a ingresar, estamos dentro de la mitocondria, este NAD formará 1.5 ATPs, ¿correcto? Y este FAD de acá abajo, este NAD de acá abajo, formará 2.5 ATPs. Perfecto, excelente. Entonces, acá formó esta molécula, cetoacil coenzima o beto-cetoacil coenzima, y participa una última enzima, acil-CoA aciltransferasa, conocida también como tiolasa. ¿Cuál es el objetivo de esta enzima tiolasa? Cumplir una función como si fuera una tijerita, es decir, va a romper este enlace. El enlace que ya hemos indicado que es el carbono beta. Por un lado, al romper este enlace, lo que está marcado con ese colorcito medio rosado, son 2 carbonos. ¿Qué significa que sean estos 2 carbonos? Acetilcoenzima. ¿Y cuántos carbonos me quedan en la cadena? Si yo empecé con 16, me quedan 14, ¿correcto? ¿Estamos todos de acuerdo ahí o alguien se perdió? ¿No? Perfecto. Entonces, pero la beta oxidación todavía no termina. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Inicio un nuevo ciclo. Pero este nuevo ciclo ya empiezo ya no con 16, sino con 14. El proceso es el mismo. En la primera reacción genero FAD, en la tercera reacción genero NAD, y al final, otra vez, produzco esa ruptura, formo un acetilcoenzima y me quedo con
12. Y vuelvo a empezar, ¿correcto? Recordemos que cada FAT que se genera es 1.5 y cada NAT que se genera es, ¿cuánto? 2.5. Ahora la pregunta que te va a hacer ganar esos 2 puntos. Su compañero dice que es 28. Su compañero dice que es 30. A ellos dos los vamos a sacar a explicar, pero termino la pregunta. ¿De acuerdo? Termino la pregunta. ¿Cuántos ATPs se generan en esta oxidación del ácido palmítico? Su compañero Víctor dice 28. Su compañero el extraordinario Diego Jesús 30. Y el señor tiene que ser distinto a ellos. En todo el ácido palmítico. Claro, la degradación total del ácido palmítico. 106 dice el señor. Y el señor 64. Tenemos 4 respuestas. Empecemos una por una. Si uno de ellos coincide, está bien, le damos los 2 puntos. Empezamos contigo, estimado amigo Víctor. Por favor. Puedes borrar la pizarra si deseas, lo explicas allá, luego sale el señor Diego Jesús, luego sale Orlando y al final el señor Díaz Mondragón. ¿De acuerdo? ¿Cómo va? Si es posible, solo utiliza la parte de arriba. Pero no les cuenten la respuesta a su compañera, si no se han equivocado y ellos lo analizan mejor y lo sacan la respuesta. Borra todo. Doctor, otra respuesta acá, mi compañero. Ya, ¿quién quiere dar una respuesta distinta a ellos? 28. Usted se mantiene con 28. Ya, vamos a ver, pero él ya dijo 28. Borra todo, amigo. Sigues tú, Diego Jesús, ven para acá. Dale un plumón. Empieza acá, Diego Jesús. ¿Cuánto dijiste tú? 6.4. ¿Cuánto dijiste tú? 106. Ya. No puede cambiarme ese valor. ¿Alguien más, por favor, antes de que concluyamos? Porque ahí se cierran las preguntas. Ya, apura, dale. ¿Alguien más, por favor, antes de que concluyamos? Claro, el palmítico, el ácido, son 16 carbonos. 16 carbonos, nada más. Está recontra fácil. ¿Te equivocaste? ¿Desistes? No. ¿Alguien más, muchachos? ¿A cuánto vas a cambiar? Que no sea igual al de tus compañeros. Si es igual a Díaz Mondragón o al señor Orlando, quedas descalificado. Tiene que ser distinta. ¿De acuerdo? A ver, sácalo. Sácalo. Si es distinto, porque... Orlando, tú dijiste 106. ¿Cuánto? 26. Ya ves, termínalo, es distinta. Termínalo. Produce un FAT y un NAT, por lo tanto 1,5 para el FAT y 2,5 para el ATP, se produce 4 en total, por cada 2 carbonos. Entonces si comenzamos en 16, para pasar a 14, al final se produce 4 ATPs. Ya. Se sigue produciendo hasta llegar a 2, en total son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serían 28 ATPs, pero se le resta 2 ATPs del ciclo de la carnitina. En la carnitina hay un consumo de 2 ATP. Sí, por lo tanto genera 26 ATPs por el ácido. 26 ATP. Tome asiento, señora. 26, va con 26. ¿Tú? La misma. Lo mismo. A ver. Carbono tiene que haber 7 vueltas de... 7 ciclos, supongo. No hay 7. 7 nada.
Ya, esto se va a ir a ciclo de Krebs. Correcto. Y por cada vuelta de ciclo de Krebs, entre los padding match y los dos ATPs que forma, hay 10 ATPs. 10 ATPs. A ver, continúa. Entonces sería 80 ATPs aquí. 80 ATPs. Ya 80 pone nada más, ya sabemos qué cosa. Esto que se va desde el ciclo, ya sería 80. Y, a ver, esto, el NAT son 2.5. Y este es 1.5. En total son 4, Sí. ¿correcto? 28. 7 por 4. Sí, 28 y 28. Ya. Entonces sumamos, sería 108. Y esos dos ATPs que se gastó, bueno, Al antes inicio, nomás, correcto. lo restaríamos los dos ATPs y sería 106. Ya está, a ver. ¿Está bien? ¿Qué dices, señores? Muy bien, a ver. Para el que todavía no lo comprende, por seguridad hay uno que no lo entendió todavía. Hay alguien que no lo entendió. Lo vamos a hacer de dos formas. Bien sencillitas. Usted en el examen escoge cuál quiere utilizar. ¿Ya? La que le parezca mejor. Miren, si yo tengo 16 carbonos, ¿de acuerdo? En el primer ciclo voy a terminar con 14 carbonos, pero voy a liberar 2 carbonos, ¿correcto? En el segundo ciclo, de igual manera, voy a hacer 12, libero 2, 10, libero 2, 8, libero 2, 6, libero 2, 4, libero 2, y naturalmente aquí termino con 2 y voy con 2. ¿Cuántos ciclos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos, lo que el señor Orlando ha dicho, 7 ciclos, ¿correcto? ¿Y cuántos acetilcoenzima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 acetilcoenzima. Recordemos que en cada ciclo se genera una H más H y se genera un FAD H2. Recordemos también que el NAD genera 2.5 ATPs y el FAD genera 1.5 ATPs. Esto implica que por cada ciclo hay 4 ATPs, ¿correcto? Estamos bien ahí. Ahora, recordemos que en el acetilcoenzima A luego es utilizado para iniciar el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se generan 3 NAD H más H, un FAD H2 y un ATP. Cada NAD 3 por 2.5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 3 por 5, 15, llevo 1, 3 por 2 son 6, 7.5. Acá tengo 1.5 y acá tengo 1. Sumamos, acá hay 10, 8, 9, 10. 10 ATPs. En otras palabras, acá tengo 10 ATPs. Como consecuencia, diré lo siguiente. Si son 7 ciclos, yo multiplico por 4 ATPs. Si son 8 acetilcoenzima, yo multiplico por 10. 7 por 4, 28. Acá tenemos 80. Sale 108. Sin embargo, siempre debo de restar mis 2 ATPs. Ahí están los 106 ATPs. Perfecto. Listo, excelente. ¿Cuál es la otra forma? Que considero yo es mucho más sencillo. Si tengo 16 carbonos, simplemente divido entre 2, me queda 8, resto 1 y me queda 7. El número mayor lo multiplico por quien más ATPs me produce. ¿Quién más ATPs me produce? El acetilcoenzima, es decir, por 10. Y el número menor lo multiplico por quien menos ATPs me produce. ¿Quién es el que me produce menos ATPs? Cada ciclo, 7 por 4. Y nuevamente, ahí hago mi operación. Al final, siempre debo de restar los 2 ATPs y me quedaría con 106 ATPs. Así de simple, rapidísimo, nada más. No era complicado.
Ahora, el señor Orlando tienes 2 puntos. El día del examen me haces acordar para ponerte ahí +2 en tu examen. ¿Ya? No te vayas a olvidar, porque yo sí me voy a olvidar. Ahora, en el examen naturalmente se le puede preguntar a usted, ¿sabe qué, señor? Haga el balance energético del ácido graso de 18 carbonos, por ejemplo, ¿no? Entonces, naturalmente puedes utilizar cualquiera de las 2 fórmulas o de las 2 formas o la forma que tú creas conveniente hacerlo. Y pondrás el resultado. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí preguntas, dudas y murmuraciones? ¿Alguna duda? Perfecto, muy bien. Ahí está la fórmula. ¿Ya? Acá en el esquema, en la diapositiva que se les va a alcanzar, recuerden que nosotros hemos considerado como la literatura general de cada PAD de 2 ATPs y cada NAT de 3 ATPs. Sin embargo, nosotros ya hemos quedado que cada NAT son 2.5 y cada PAD 1.5. Por si acaso me sirve considerado mal, ¿no? Ya tienen la idea. Acá hay el ejemplo, justo con ese balance. Y acá la oxidación de un ácido graso con un número impar de carbonos. Recuerden que los ácidos grasos que tenemos en el organismo no solamente son ácidos grasos que tienen números pares. Ahí formamos al final el ácido propiónico. Muy importante este proceso, sobre todo a nivel de las vaquitas, por el tema de la síntesis de la leche. Cetogénesis. En condiciones metabólicas relacionadas con un índice alto de oxidación de ácidos grasos, el hígado produce considerables cantidades de acetato, 3-hidroxibutirato. El acetoacetato pasa de manera continua por descarboxilación espontánea para generar acetona. La acetona es el aroma que nosotros sentimos cuando, por ejemplo, hay un diabético. Estas 3 sustancias se conocen en conjunto como cuerpos cetónicos, también denominados cuerpos de acetona o cetonas, modo incorrecto de mencionarlas. Ahí tenemos, por ejemplo, el acetoacetato, que lo tenemos acá. Este acetoacetato se descarboxila, formamos acetona, un proceso de deshidrogenación, ingresan 2 hidrógenos y formamos el 3-hidroxibutirato. El acetoacetato y el 3-hidroxibutirato son interconvertidos por la enzima mitocondrial 3-hidroxibutirato deshidrogenasa. El equilibrio es controlado por la proporción NAD oxidado, NAD reducido mitocondrial, es decir, en estado de redos. Estos procesos también se generan cuando tenemos un paciente alcohólico. Naturalmente, si nosotros tomamos una copita de vino, una copita de licor, también se va a generar, pero en menor concentración, salvo que seas un bebedor continuo. La concentración de cuerpos cetónicos totales en la sangre de mamíferos bien alimentados por lo normal no excede 0.2 milimol por litro, excepto en rumiantes, en los cuales se forma de manera continua 3-hidroxibutirato a partir del ácido butírico en la pared del rumio, por ejemplo. Eso ya. Acá tenemos también la formación, utilización y creación de cuerpos cetónicos. Si nosotros observamos, acá tenemos el hígado, acá tenemos el sistema sanguíneo y acá tenemos tejidos extracelulares. A nivel del hígado tenemos el acetilcoenzima, formamos el ácido graso, acetilcoenzima, formamos acetilcoenzima, que puede ser directo formado por el ácido graso o por glucosa. Este acetilcoenzima generamos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a ser transportados a la sangre. Estos cuerpos cetónicos pueden eliminarse de nuestro organismo a través de la orina. Estos cuerpos cetónicos los vamos a identificar en la orina siempre y cuando nuestro paciente sea diabético. Siempre y cuando sea diabético y naturalmente a través de los pulmones. También pueden llegar a los tejidos y en los tejidos estos cuerpos cetónicos pueden ser utilizados para la síntesis de acetilcoenzima y obtener energía, dependiendo de cada una de las células. Bueno, acá estamos la 3-hidroxi, 3-metilglutaril-CoA,
que es un intermediario de la vía de la cetogénesis. Las enzimas de las cuales depende la formación de cuerpos cetónicos se relacionan sobre todo con las mitocondrias. Dos moléculas de acetilcoenzima formados en la beta-oxidación se condensan para así formar acetoacetil-CoA por medio de una reversión de la reacción de la tiolasa. La acetoacetil-CoA, que es el material inicial para la cetogénesis, también surge de modo directo a partir de los 4 carbonos terminales de un ácido graso, es decir, en el último ciclo que tenemos ahí en el esquema, ¿no? Bueno, el 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA liasa hace entonces que la acetil-CoA se separe del hidroximetilglutaril-CoA enzima, que este de acá es un metabolito para la síntesis de colesterol, lo que deja al acetoacetato libre y los átomos de carbono separados en la molécula de acetilcoenzima se derivan de la molécula de la acetoacetil-CoA original. Ambas enzimas deben estar presentes en la mitocondria para que tengan lugar el proceso de la cetogénesis. Ahí tenemos el esquema de síntesis de los cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos sirven también como combustible en los tejidos extracelulares, que ya vimos el esquema cerrado. Cetoanemia, regulación de la cetogénesis, etc. Vamos acá con la última parte. Biosíntesis de ácidos grasos. Vamos de frente al esquema de la biosíntesis, ¿de acuerdo? Cuando en el proceso de biosíntesis de ácidos grasos necesitamos nosotros la participación de un complejo monoenzimático. Recordemos que la biosíntesis de un ácido graso se genera a nivel del citosol. ¿Y cuál es la fuente de carbonos para la síntesis de ácidos grasos? Es el acetilcoenzima. Ya explicamos cómo es que el acetilcoenzima llega al citosol. Y una vez que este acetilcoenzima llega al citosol, la primera reacción que debemos tener en cuenta es esta. Este acetilcoenzima, gracias a una enzima acetil-CoA carboxilasa, va a pasar de 2 carbonos a 3 carbonos para formar malonilcoenzima. En esta reacción hay necesidades, naturalmente, como por ejemplo biotina, como por ejemplo bicarbonato, como por ejemplo ATP, etc. Y aquí empezamos el proceso de síntesis. En la parte superior tenemos nosotros el acetilcoenzima. Gracias a esta enzima acetil-CoA carboxilasa formamos malonilcoenzima. Y aquí tenemos este complejo multienzimático. Habíamos indicado que el complejo multienzimático ácido graso sintetasa es un dímero. Acá tenemos los 2 monómeros. Cada uno de estos monómeros tiene o participan 7 enzimas. Una de ellas es aciltransacilasa. ¿Qué es lo que hace esta aciltransacilasa? Captura estos 2 carbonos y los coloca en el monómero número 1. Y luego viene otra enzima que se llama maloniltransacilasa, donde va a capturar estos 3 carbonos y lo colocamos en el monómero número 2. De esta manera ya tenemos ocupados los 2 monómeros. Luego viene otra enzima, 3-cetoacilsintetasa. Objetivo de esta enzima tiene 2 objetivos principalmente: generar la descarboxilación del malonil o de los carbonos que se encuentran en el monómero número 2, se libera el grupo CO2, pero también a la vez tiene el objetivo de transferir los 2 carbonos que tiene el monómero 1 y pasarlos al monómero número 2, y de esta manera inicia el crecimiento de la cadena carbonada para la síntesis de un ácido graso, dejando libre el monómero número 1. Siguiente reacción, 3-cetoacilreductasa. Aquí participa el NAD-fosforilado reducido. Recordemos que el NAD-fosforilado reducido es una molécula reductiva muy importante que tiene fuentes en específico. Una de esas fuentes es la vía de la acetosas fosfato, otra de las fuentes es la vía del isocitrato deshidrogenasa y otra de las fuentes es la enzima málica. Este NAD fosforilado reducido deposita 2 protones
en el monómero número 2, exclusivamente a nivel del carbono 2, carbono 1, carbono 2, o en el grupo carbonilo del acetilcoenzima. Luego viene una hidratasa. ¿Qué significa hidratasa? Liberar una molécula de agua. La molécula de agua será el OH del carbono 2 y el hidrógeno del carbono 1, generando acá un doble enlace para que nuevamente participe un proceso reductivo gracias a la enzima enoil reductasa, rompiendo este doble enlace y generando un enlace 5. Al final de este primer ciclo, nosotros tenemos un ácido graso de 4 carbonos. Recordemos que este ácido de 4, o el ácido graso que se sintetice acá, va a ser de necesidad o de requerimiento de la célula. Pero esta célula aún no requiere un ácido graso de 4 carbonos. Necesita un ácido graso de 16 carbonos. ¿Esto qué implica? Que nuevamente inicia un nuevo ciclo. Pero ¿cuál es la particularidad acá, amigos? La particularidad es la siguiente, tener en cuenta este detalle, por favor. Observen que cuando creció la cadena, ha crecido en este monómero 2. ¿Qué va a ocurrir en este momento? Se inicia un nuevo ciclo y automáticamente esta cadena carbonada que está en el monómero 2, por eso acá está, dice de 2 a 1, esta cadena carbonada que está en el monómero 2 pasa antes de iniciar el nuevo ciclo al monómero 1, es decir, acá ya habrían 4 carbonos en el monómero 1. Y la enzima malonil transacidasa tomará los 3 carbonos del malonil y los va a ubicar en el monómero 2. ¿Cuál es la función del cetoacil sintasa? Y les dije que eran 2 funciones. Primero, liberar el grupo CO2. Y segundo, generar la transferencia de esta cadena carbonada que se encuentra en el monómero 1. Recuerden que acá ya tenemos 4 carbonos. Permiten esa reacción, el crecimiento de la cadena, ya 6 carbonos. Por 2 reacciones de reducción, estamos estabilizando la molécula para al final tener nosotros 6 carbonos. Y así sucesivamente hasta terminar la síntesis, por ejemplo, de un ácido graso de 16 carbonos. Cuando se sintetizó este ácido de 16 carbonos acá, participa una nueva enzima. ¿Cómo se llama esta enzima? Tioestearasa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Romper este enlace y liberar al dímero, liberar al complejo multienzimático para que inicie un nuevo proceso. Y naturalmente yo aquí ya tengo la síntesis de mi ácido graso, el ácido clorhídrico, el ácido esteárico, cualquiera, dependiendo de la célula o de la necesidad de la célula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde se lleva a cabo este proceso de síntesis? Este proceso de síntesis se lleva a cabo a nivel del citosol. Hasta acá, por favor, preguntas, dudas y murmuraciones. Muy bien, si no existe ninguna pregunta, a las 9 en punto iniciamos la práctica. Tienen tiempo suficiente necesario